Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Me presento, soy el fiscal de la historia, y hoy vengo a hablarles sobre el tema de United States of America y su independencia, causas y motivos, desarrollo y consecuencia, ya que es un tema interesante. Sin más retraso, comencemos. Primero veamos el contexto de la situación. Nos encontramos en 1763, donde finaliza la Guerra de los 7 Años. En este año se firma el Tratado de París, que pone fin a la contienda. Con esto hay cambios territoriales entre los países que participaron en la contienda en Norteamérica, que serían Francia, España y Reino Unido, donde los cambios son que España pierde Florida y se la da a Reino Unido. Francia le entrega a España la colonia de la Luisiana como pago por entrar de último en la guerra. Francia pierde el Canadá francés, entre otros. No me voy a meter más en el tema porque este no es un video de la Guerra de los 7 Años, pero si quieren en un futuro video hablaremos de ella. Bueno, pues con el gasto de la guerra Francia sus arcas se van al pique, pero Reino Unido, aunque no lo parezca, también estaba mal. Su economía también decayó gracias a la guerra. Esto hizo que se aprobara una ley llamada Ley del Timbre, y las leyes de Townshend hizo que subieran los impuestos a varios artículos en las 13 colonias, y además de que a los franceses de Canadá se le tenía un trato respetuoso, lo que no le gustó a los colonos. Además, los soldados británicos en las 13 colonias podían allanar tu casa si veían actividad sospechosa. Gracias al malestar colonial militarizan Boston, y el pueblo, cansado de impuestos y abusos, empieza a protestar y a boicotear los productos ingleses. En 1770 sucedería la masacre de Boston, donde mueren 5 colonos. A la masacre respondió el filósofo liberal Samuel Adams, que fue la noche que se decidió que las 13 colonias debían ser independientes. Además, ya se habían creado diferentes organizaciones, como el Boston Caucus Club, fundada en 1765 como líder Samuel Adams, y el Loyal Line. Más tarde estas dos organizaciones serían fusionadas, creando así la Organización de los Hijos de la Libertad. Bueno, también la Compañía de las Indias Orientales Británicas tenía el monopolio del té. Con esto, un comerciante llamado John Cook planeó un boicoteo a un cargamento de té que venía desde China. Gracias al boicot y que comerciantes como el mismo John Cook contrabandeaban té desde los Países Bajos, se crea la Ley del Té, lo que hizo que la Compañía de las Indias Orientales Británicas no tuviera que pagar ningún arancel o impuesto en las aduanas, lo que hacía que vendieran a precios más bajos que los que ofrecían los que contrabandeaban té. Esto hizo que un 16 de diciembre de 1773 se hiciera el motín del té, donde asaltaron los barcos de la Compañía de las Indias Orientales Británicas y tirarían la mercancía por la borda. Gracias a esto se crearían las leyes intolerables. En 1774 se hace el primer Congreso Continental, donde asistirían todos los representantes de las 13 colonias excepto Georgia. En el Congreso se hablaron de supuestas leyes que se podrían implementar para el pueblo. Ahora sí vamos con el tema del video. El 18 de abril de 1775 sucedería un evento llamado la Cabalgata de Medianoche, protagonizada por Paul Revere, donde él tenía la misión de avisar a la milicia local de que los británicos marcharían hacia Lexington y Concord. Bueno, Paul Revere sería capturado no pudiendo completar el recorrido, y ahora sí el comienzo de la guerra. A la mañana siguiente, cuando el sol estaba saliendo, sucedería la batalla de Lexington y Concord, donde los británicos se retirarían a Boston mientras eran hostigados por la milicia local. Después de esto, los milicianos asedían Boston. En mayo se hace el segundo Congreso Continental, celebrándose en Filadelfia, donde se discuten temas del ejército y la independencia. Además, se formaría un ejército, nombrarían diplomáticos, y se nombra como comandante en jefe a un virginiano que participó en la Guerra Franco-India, en el de contexto la Guerra de los 7 Años, llamado George Washington. También se autoriza la invasión a Canadá para unirlos a la rebelión. El Congreso Continental actuaría como gobierno de la rebelión. En la creación del ejército se reclutarían agricultores, granjeros y cazadores, que tenían casi nada de experiencia en combate. George Washington diría: hemos reclutado un ejército de generales, no obedecen a nadie. Volviendo a la guerra, en el contexto del asedio de Boston sucede la batalla de Bunker Hill, en donde nació la Orden de
no disparéis hasta que no veáis el blanco de sus ojos, pero no se sabe si la dijo Prescott o el general Putnam. Volviendo a la batalla, aunque los británicos ganarían, su victoria sería una victoria pírrica. ¿Qué es una victoria pírrica? Se preguntarán. Una victoria pírrica es una victoria en la que aunque ganas a un costo muy alto, o sea, en una batalla pierdes muchas tropas. Se presume que las bajas inglesas fueron más de 1000 bajas. El general británico Henry Clinton escribiría en su diario: unas pocas victorias más como estas y pondrían fin al dominio inglés en América. Los rebeldes se atrincheran en otra colina llamada Dorchester Woods, y se hace la operación Noble Tren de Artillería, que era traer cañones a la colina. La operación fue ideada por el coronel Henry Knox. Además, también inicia la invasión a Canadá. Por cierto, España estaría enviando ayuda desde Luisiana a los rebeldes. La ayuda era con munición, armamento, medicina y comida. El 10 de marzo sucede el día de la evacuación, donde los británicos se irían de Boston en barco y llegarían a Nueva Escocia y después irían a Nueva York, terminando así el asedio. El 4 de julio se firma la Declaración de la Independencia, siendo el autor principal Thomas Jefferson, un profesor y jurista, y siendo corregidas algunas cosas por Adams y el científico Benjamin. Aquí nacen los llamados padres fundadores, que son George Washington, Samuel Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hay y James Madison, siendo los principales. Aquí dejan de ser las 13 colonias para volverse los Estados Unidos de América. Esta y los estados que formarían inicialmente de esta unión: Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Carolina Norte, Carolina Sur, Nueva Hampshire y el Valle del Ohio. Esta nueva nación nacería con la idea de que todos los hombres nacen iguales y que poseen derechos que no se les pueden quitar, como son el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, y de que el Estado debe gobernar hacia el bien común. Por cosas como esta, el Reino Unido se dio cuenta de que no se enfrentaba a una rebelión y debería luchar como si estuviera peleando contra otra nación. Los británicos traerían mercenarios alemanes desde Europa para combatir a los estadounidenses, pero esto no ayudaba mucho a los británicos, debido que aunque eran una de las principales potencias militares, el territorio americano era muy diferente al de Europa, además de que debían enviar soldados desde otro continente, con lo que la logística costaba. Se preguntarán ahora qué pasa con Canadá. ¿Cómo fue la campaña? Fue un rotundo fracaso para los estadounidenses, pues no lograron cumplir su objetivo, y por si fuera poco, uno de sus generales encargados de la campaña moriría, pero lo que sí logra fue retrasar una contraofensiva británica. El 24 y 25 de diciembre sucede el cruce del río Delaware, donde George Washington junto con sus tropas cruzarían por barcos hasta la otra punta del río, donde después sucedería la batalla de Trenton, donde los estadounidenses ganaron y se perdería gracias a esta batalla el miedo a los mercenarios alemanes. Además de capturar recursos, el ejército norteamericano usaba tácticas de guerra de guerrillas para enfrentarse a los ingleses y evitar normalmente combates grandes, sabiendo su desventaja numérica y de generales, incluido el propio Washington, que solo había sido coronel y no era un genio de la estrategia como algunos lo quieren hacer ver. En el 17 de septiembre y 17 de octubre ocurre la batalla de Saratoga, donde sería una victoria estadounidense y el general británico John Burgoyne se rinde. En julio de 1777 se unió alguien más a la guerra de independencia. Este sería la República de Vermont. ¿Qué es la República de Vermont? Se preguntarán. Fue antes un estado separado de Nueva York, que no se independizó junto a las 13 colonias, sino que se independiza en 1777 hasta 1791, donde se une a Estados Unidos. Gracias a la victoria en Saratoga, Francia y España se quieren unir a la guerra para recuperar territorios perdidos gracias a los ingleses, España queriendo recuperar territorio perdido, y Francia intentaría recuperar sus islas del Caribe perdidas gracias a Inglaterra, y terreno va, además de derechos comerciales principalmente. En 1778 Francia se mete, iniciando así la guerra anglo-francesa. En 1779, en el 12 de abril, se firma el Tratado de Aranjuez, donde España y Francia se comprometían a invadir Inglaterra, algo que no pasaría ya que el plan nunca se llevaría a cabo, debido a que resultó inviable, aunque se intentaría más tarde en otro conflicto. En 1779 España le declara la guerra a Inglaterra y sitian Gibraltar. Empieza la guerra anglo-española.
Gracias a esto Inglaterra tendría que dividir el ejército que originalmente iba a América y enviarlos a otras partes. En 1780, en un 9 de agosto ocurre la batalla del Cabo de Santa María, se enfrentarían los franceses y españoles contra los ingleses. Esta batalla sería uno de los mayores desastres en la historia naval inglesa, ya que los españoles y franceses no tendrían pérdidas y los ingleses perderían 52 barcos y capturar lo que se suponía iría dirigido a la campaña interna. Países Bajos también se une, pero no envió tropas, sino que solo algunos barcos y recursos. En 1781 sucede la batalla de Yorktown, donde sería una victoria franco-estadounidense y el general inglés Lord Cornwallis capitula. España captura Menorca en 1782 y obtiene victorias en el Golfo de México y Centroamérica, y ganan la batalla de Pensacola de 1781 obteniendo el este de Florida. Sin embargo, no podrían recuperar Gibraltar perdiendo el sitio. La coalición empiezan a hacer negociaciones con Inglaterra, obteniendo así el Tratado de París de 1783, poniendo fin al primer imperio inglés. Ahora por último las consecuencias. 1. El Tratado de París de 1783. Las cláusulas del tratado serían las siguientes. Primero vamos con Estados Unidos. A Estados Unidos se le darían todos los territorios de las 13 colonias y el Valle del Hoyo, se reconoce su independencia y derechos pesqueros en Terranova. A España recupera Florida, Menorca, etc., pero no podría recuperar Gibraltar. A Francia se le darían la mayoría de sus antiguas islas en las Antillas y el río Senegal. A Holanda intercambia Negapatam a cambio de Sumatra, y reconoce los derechos de los británicos de navegar por la India. A Vermont se le reconoce su independencia. Gran Bretaña mantiene Canadá bajo su control a pesar de que los estadounidenses intentaran que Canadá se una y se intercambian sus prisioneros. Así terminaría el Tratado de París. 2. La segunda consecuencia fue la Revolución Francesa, ya que se inspirarían en la rebelión estadounidense para basarse en sus ideas liberales. 3. Inspiraría las independencias de América. Después de que España fuera invadida y Napoleón pusiera a su hermano, el nuevo rey se volvería impopular en las colonias y se planearían las independencias, basándose en la de Estados Unidos, que seguirían aún después de que el rey Felón volviera al poder, aunque la primera independencia sería la de Haití después de años de sufrimiento esclavo por los terratenientes. Bueno, hemos terminado. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado el video. Me ayudan compartiendo el video para que más gente lo vea. Hasta la próxima. Y este fue el fiscal de la historia.